Vamos a entrar a la palabra del Señor el día de hoy. Ahora sí que me tocó maratón, ministré múltiples veces allá en Mazatlán y ayer llegué robando base, hermanos. Estábamos nerviosos porque según volamos de Monterrey a Mazatlán, pero de Monterrey acá nos venimos en autobús. Uh, para evitar mucho traslado allá en México en los aviones. Entonces nos vinimos en autobús y estábamos programados a llegar a las 2 de la tarde a McAllen y llegamos como a las 4:30 más o menos a McAllen, y yo tenía que ir a predicar allá cerca de Bronzeville ayer mismo, pero gracias a Dios llegué, me di una refrescada y vámonos, y Dios nos ha fortalecido y hoy me tocó maratón porque pues hoy vamos a continuar como bateador emergente por el pastor, ¿verdad? Pero bueno, es una buena causa. No es de todos los días. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a hablar de esta temática, tiempo de florecer. Todavía estamos en primavera, aunque no parezca aquí en el valle, casi como que nos saltamos las estaciones aquí en el valle y casi todo el año nos toca como estilo verano. Pero la verdad es que técnicamente y oficialmente seguimos estando en primavera, y primavera es esa época del año donde las cosas florecen, ¿verdad? Y los paisajes se llenan de color y de follaje. Y bueno, vamos a hablar en un sentido espiritual sobre esta temática de tiempo de florecer. Salmo 92 es la base bíblica que vamos a utilizar. Leo el versículo 6, 7, 12 y al 14 también. Dice así la palabra de Dios: solo un simplón no sabría, y solamente un necio no entendería, que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Padre celestial, que tu palabra no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante en cada vida y en cada corazón, y en todo sea tu nombre glorificado. Amén. ¿Qué es florecer? Bueno, florecer, dijimos ya, es esa, se da el florecer en el tiempo de primavera, pero florecer es echar flor. Es cuando una planta se llena de flores. También se relaciona con producir fruto, porque mientras hay plantas florales, hay también frutales, ¿verdad? Y también se relaciona con producir fruto. Con respecto a las personas, también en un sentido espiritual, cuando decimos que queremos florecer, estamos hablando de ser personas que prosperan y crecen y tienen éxito y se convierten en gente de influencia para otros. Y esto es también lo que entendemos por florecer en un sentido figurado. ¿Quién no desea tales cosas? Todos, yo creo que deseamos tener una vida que florezca. Pues Dios, esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esto es lo que Dios te está diciendo a través de su palabra en este pasaje que leíamos, que Él desea que florezcas en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida ministerial, etcétera. Dios quiere que tengas éxito también en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tus finanzas, en tu salud emocional, también en tu trabajo, en tu ministerio, en tu negocio, etcétera. Pero ¿quiénes son los candidatos a tener este éxito, a florecer? ¿Cómo se da este florecer? ¿Cuándo se da este florecer? ¿Para qué se da este florecer? Pues hoy quiero hablarles de 6 verdades que van a contestar algunas de estas preguntas sobre el florecer, que nos van a ayudar a poner en la perspectiva correcta el florecer de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a usar como base estos versículos que leímos del Salmo 92. La primera verdad que quiero abordar es que tanto los malvados como los justos tienen la capacidad de florecer. Tanto los malvados como los justos tienen la capacidad de florecer. Dice el versículo 7: aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre, pero los justos florecerán. Entonces tanto el malvado como el bueno y el justo florecen.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, el malvado florece para mal, ¿verdad? Dice el Salmo 37, 1 y 2: no te inquietes, sin embargo, a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Aunque el malvado también florece, su follaje no dura, su flor no aguanta. Otro pasaje habla de que el viento se la lleva, si no me equivoco, el Salmo 103, ¿verdad? Entonces el malvado también florece. La Biblia habla de que el trigo crece junto con la cizaña, ¿verdad? Pero la cizaña es cortada, el trigo se queda allí hasta la cosecha, ¿verdad? Y la otra es intencionalmente quitada y echada en el fuego y es quemada. Entonces no equivoquemos, porque estemos simplemente floreciendo. ¿No le ha pasado que ve las flores salvajes de esas silvestres que a veces salen, ¿verdad? Ocasionalmente, pero no duran, se marchitan pronto, el sol las quema. Y a veces en el sentido espiritual creemos que porque estamos floreciendo y alguien señaló que bien, que estás prosperando, que esto, que el otro, creemos que estamos bien. Pero hay que tener cuidado, porque puede que estemos floreciendo, pero para mal. Dice que eso pronto se desvanece, y como las flores de la primavera pronto se marchitan. Pronto se marchitan. Entonces no te inquietes, porque a veces decimos: mira, prospera y hace lo malo, yo que me estoy esforzando por hacer lo bueno. O nada más yo pienso así a veces, la parte humana, ¿verdad? Pero luego nos reprendemos y decimos: no, Señor, ese pensamiento no es tuyo. Pero la parte humana a veces piensa: ¿por qué prospera? ¿Por qué Dios lo ayuda? ¿Por qué parece que Dios lo ayuda? Pero no es eso. Dice: a su tiempo les va a pasar factura, a su tiempo van a perecer. Pero dice: el justo también florece, y florece para bien. Y ese es el tipo de florecer que Dios desea que tengamos. Dice la escritura en el Salmo número 1: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. ¿Quiénes quieren hacer de estos? De los que prosperan en todo lo que hace, de los que su hoja nunca se marchita, no como los anteriores que se marchitan, que perecen, que pronto son cortados. No, nosotros queremos ser duraderos. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, nos vuelve a recalcar. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. ¿De cuál florecer queremos? ¿Queremos ser de los que florecemos para mal, o queremos ser de los que florecemos para bien? Note la progresión del Salmo 91, que habla de primero estar caminando. Dice: qué alegría para los que no siguen, dice esta versión, no siguen el camino de los malos. La Reina Valera dice: no andan. Entonces habla de caminar, habla de andar. Dice, sigue diciendo, dice: no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. En las otras versiones habla de caminar primero, y luego habla de pararse, y luego habla de sentarse. No se sientan con los impíos, no se sientan con los injustos. Hay una progresión. Y sabes, el diablo, entre sus estrategias favoritas está el ser sutil. Normalmente el diablo no te hace caer en la maldad y en el pecado así de golpe o de forma obvia. Lo hace poco a poquito. De repente te llamó algo indebido la atención y ibas caminando, pero hiciste una parada. Y después, para cuando acuerdas, estás sentado con el impío practicando, sinónimo de estar practicando y haciendo lo mismo que ellos. Ojo, mucho cuidado.
porque no el hecho de que estés floreciendo necesariamente sea un florecer bueno. Queremos ser de los justos, de los que florecen y permanecen para siempre. ¿Cuál serás tú? La solución está en la siguiente verdad: una relación con Jesús es indispensable para florecer. ¿Cómo hago entonces, te preguntas, para ser del buen florecer, de los que florecen para bien, de los justos y no de los malvados? Bueno, una relación con Jesús es indispensable para este tipo de florecer. Dice el versículo 12 nuevamente del Salmo 92, pero los justos florecerán. ¿Quiénes? Los justos, los que han sido justificados. Los que han sido justificados por Jesús. Yo no era justo, yo era pecador. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si Jesús es el que nos hace florecer y el pecado me está alejando de Él, no hay forma que yo prospere, no hay forma en que yo florezca en todos los ámbitos de mi vida si estoy alejado de Jesús. Necesito una relación con Jesús para ser candidato o candidata a florecer. Dice Juan 15:5, ciertamente, dice Jesús hablando, yo soy la vid, ustedes son las ramas. La vid, la planta que da las uvas. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, estos que producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Una rama sin estar conectada al tronco, que está conectada a la raíz donde está la nutrición, nunca va a poder dar el fruto necesario. Y si tiene fruto es porque a lo mejor recién la cortaron, pero pronto se va a marchitar y se va a secar. Pero dice Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes, y entonces no nada más van a llevar fruto, van a llevar mucho fruto. Mucho fruto. Cuando se está en Jesús, el fruto va a ser inevitable y va a ser duradero. Yo no sé cómo está tu relación con Jesús. Espero que no seas como el que andaba, se paró y luego se sentó. Que antes estabas en Jesús, en un buen término con Él, pero ahora estás enfriado espiritualmente. Y si tú identificas que tú estás en una de esas etapas, estás a tiempo de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si venimos a Él, Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, de volver a reconciliarnos con Él. Es cierto, todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios, pero dice la Biblia, y también la paga del pecado es muerte. Tarde que temprano no vamos a florecer, aunque por un momento parezca que sí. Tarde que temprano nos va a pasar factura. La paga del pecado, dice Romanos, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mediante de Jesús, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y aceptamos que yo tenía que pagar una condena de muerte por ser pecadora, por estar alejada de Dios. Pero Cristo te amó tanto, Dios te amó tanto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo se convirtió voluntariamente en el puente para volver a relacionarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, en quien podemos florecer. Dele un aplauso al Señor. Así es que examínate. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si no tienes ninguna hoy, puede ser tu día oportuno. Y si tenías y has aflojado en esa relación con Dios, la has descuidado, es tiempo de volver a cultivarla y a ponerla en orden, porque solo así vamos a experimentar el verdadero y duradero florecer. Número 3, la verdad número 3, Dios desea que florezcas como las palmeras y los cedros del Líbano. Dios desea que florezcas como las palmeras y los cedros del Líbano. Bueno, ya dijimos que es en Jesús. Ya dijimos que hay dos clases de florecer. ¿Cuál vas a escoger? Bueno, espero que escojas el bueno, y es a través de Jesús que lo podemos hacer. Pero hay algo interesante.
no termina ahí. Dios desea que florezcas y menciona algo específico. ¿Cómo quiere que florezcas? Dice como las palmeras y los cedros del Líbano. Eso lo dice en el versículo 12. Pero los justos florecerán como las palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. ¿Por qué florecer como las palmeras? ¿Por qué florecer como los cedros del Líbano? ¿Qué características tenían estos árboles que Dios se toma el cuidado de decir, así como ellos quiero que florezcas? Bueno, para empezar, eran árboles comunes de la zona geográfica de ese tiempo en el que está hablando el escritor. Eran árboles comunes con lo que la gente se relacionaba para empezar. Ellos sabían de qué estaban hablando cuando el salmista escribe esto, porque era parte del follaje y de la naturaleza que se daba en ese entonces en aquella región. Pero ¿qué características tienen las palmeras? Las palmeras, sus ramas eran usadas para refugio y para sombra, sobre todo en México todavía, que es donde nos relacionamos quizás un poquito más, o en los países de Centro y Suramérica, encontramos que todavía se utiliza mucho las palmas para hacer las palapas, ¿verdad? Y cuando no hay para hacer una estructura más de metal o qué sé yo, la gente hace con las palmeras, ¿verdad? Un refugio, un techo, una sombra. Bueno, en aquel entonces no era la excepción. Sus ramas eran usadas para refugio, eran usadas para sombra, daban fruto. Algunas palmas dan cocos o dan otro tipo de fruto. Ahora que anduvimos en Mazatán, a mí me encanta el coco, entonces tomé coco, agua de coco, así del coco, y luego me lo partieron, me le picaron y me le echaron chamoy y chilito. Ay, padre. Ya me desvié del tema. Pero da fruto. Las palmeras también dan fruto. De ellas también se saca aceite. De su fruto y de la materia prima de la palmera se sacan ceras también, siropes se sacan también de la palmera. Con su madera también se pueden hacer muebles, canastas, mecates, ropa. Son flexibles. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Nosotros estamos en zona cerca de aquí del Golfo, ¿verdad? Donde a veces pegan huracanes, y no le ha tocado ver en alguna tormenta severa de las que hemos atravesado como una palmera. Tenemos el Texas Palm, ¿verdad? Que aquí se da mucho las palmeras flaquitas, pero altas. Aquí tenemos un par en la iglesia. Bueno, pues esas palmeras, no ve cómo se doblan casi hasta el suelo. A veces las ramas literalmente tocan el suelo, pero pasa la tormenta, pasan los vientos y se vuelven a erguir. ¿No es impresionante eso? La flexibilidad de la palmera. Y es más fácil hallarte un tronco grande de un árbol desarraigado en una de esas tormentas y difícilmente nos vamos a hallar una palmera derribada, porque son flexibles. Esto nos habla que estas características que le he mencionado hablan de que la palmera es útil. Da muchas cosas útil. Dios, el fruto que tú vas a dar, el florecer, no solamente te va a beneficiar a ti, vas a beneficiar a otros. Con todo lo que vas a producir, con todo lo que vas a contagiar. También habla ser útil, habla de ser fructíferos, habla de ser resistentes. Y Jesús, la palabra de Dios nos dice, florece como las palmeras. Que puedan venir vientos y tempestades a tu vida, sinónimos de luchas, de pruebas, de dificultades, pero que tú permanezcas en pie. ¿Por qué? Porque tú estás fundado en la roca que es Cristo. Porque tu follaje no es pasajero, tu follaje no está débil y enclenque, no. Tu follaje es uno que no se marchita, su hoja no cae, aunque arrecie el viento, aunque vengan las tormentas, sigue erguido. ¿Por qué? Porque estamos fundados en Jesús. Por eso dice, florece como la palmera, pero también como el cedro del Líbano, porque también estos eran árboles enormes, hermosos, o son árboles enormes y hermosos. En nuestros tiempos vas al Home Depot, a las tiendas de construcción, de material de construcción, y el cedro es más caro, ¿sí o no?
¿Por qué? Porque es una madera más fuerte, es una madera más resistente. Se usaba en aquel entonces para construir casas y edificios y estructuras de toda clase. Eran duraderos, resistentes a las plagas y difíciles de quemar. ¿Acaso no dijo Dios acerca de nosotros? Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, también son impermeables esas maderas, ¿verdad? Aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Cuando estemos en Cristo, cuando estamos fundados en el Señor, porque las pruebas, las luchas llegan a veces sin invitación y son inevitables en nuestras vidas. No tenemos control sobre de ello. Mientras el pecado y el estilo de vida pecaminoso yo lo escojo, las luchas, las pruebas yo no las escojo, vienen inevitablemente a nuestras vidas por X razón, porque estamos en este mundo y este mundo no es nuestro hogar. Pero en este mundo Dios dice: si estás fundado en mí, vas a florecer como la palmera, vas a florecer como el cedro en el Líbano, y las aguas no te van a ahogar y el fuego no te va a quemar cuando pases. Dice, no dice que no vas a pasar, o algunos sí, algunos no. Dice cuando pases, porque todos o hemos pasado, o estamos pasando, o vamos a pasar por alguna lucha o alguna prueba, pero la solución sigue siendo la misma. Fúndate en Jesús y vas a florecer como la palmera y como los cedros del Líbano. Dice el Salmo 1 también, que leíamos hace unos momentos: vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que está plantado junto al agua difícilmente se seca, difícilmente no va a producir. ¿Por qué? Porque ahí está el suministro, porque ahí está la nutrición para crecer. Entonces ahí hay bendición en ello. La cuarta verdad número 4: florecer alcanza su mayor potencial cuando se está plantado en el terreno adecuado. Florecer alcanza su mayor potencial cuando se está plantado en el terreno adecuado. Note lo que dice el versículo 13 del Salmo 92. Dice: trasplantados a la casa del Señor. La Reina Valera dice: plantados en la casa de Jehová. Entonces, plantados y trasplantados son los términos que usan las diferentes versiones para hablar de esto. Es decir, tenemos que estar plantados en el terreno correcto y trasplantarnos si es necesario, porque si estoy en un terreno equivocado plantado, entonces vamos a trasplantarnos. Yo le decía al hermano Bárcenas, porque estoy esperando unos árboles que le dije a mi esposo que quiero desde hace mucho y no han llegado, pero estoy hablando en fe todavía después de 2 o 3 años. Que me gustan mucho, pero yo creo que parte de la inquietud del pastor de esperarse a plantar esos árboles que quiero es porque curiosamente nosotros hemos plantado múltiples pinos en nuestra yarda de enfrente, y el de la izquierda se da y está enorme, de esos pinos flaquitos, altos, y el de la derecha se ha secado como 2 o 3 veces, hermanos, y hemos comprado el mismo árbol, y cada vez más grande, porque el otro sigue creciendo y como que se ven así fuera de lugar, y ya el pastor no quiere comprar nada para ese lado, ¿verdad? Y el hermano Bárcenas me decía: así nos pasaba con la casa del patrón. Usted me dijo 7 u 8 veces plantaron un árbol diferente y nunca se dio, hasta que literal sacaron la tierra toda de allí y reemplazaron esa tierra, porque la tierra esa no era buena. ¿Sí o no? Me dijo usted, ¿verdad? Bueno. No miento. Entonces casi el hermano Bárcenas me está diciendo que escabe y cámbiala, y cabe. Si alguien quiere ser voluntario para ese trabajo, no me dejo querer. Pero a lo que voy es que a veces va a ser necesario ser intencional, literal. A lo mejor has estado plantado y en tus intentos humanos una y otra vez quieres florecer y vives frustrado: porque no salgo adelante, estoy tratando de hacer todo bien, pero a lo mejor estás plantado en el terreno equivocado. Mire, ¿cuál es el terreno apropiado? Dice: trasplantados
trasplantados a la casa del Señor. ¿Por qué dice a la casa del Señor o en la casa de Jehová? Porque la casa del Señor representa muchas cosas. Cuando estás en la casa de alguien, esperas primeramente que ese alguien esté presente. En la presencia de Dios es que va a haber plenitud. Habla el salmista en uno de sus versículos. Hay plenitud en la presencia del Señor. Es cuando estás donde estás Dios. Y si dice el salmista que te plantes en la casa de Jehová, se refiere, tienes que estar en una relación continua con Dios, en la presencia de Dios, porque allí hay plenitud. Allí no te va a faltar ningún nutriente. Allí vas a tener todo lo necesario para florecer. La casa de Dios implica comunión. Cuando vienes a la casa de Dios, ¿sí o no? Tenemos comunión los unos con los otros. Nos relacionamos los unos con los otros. ¿Con quién te estás rodeando? Eso marca la diferencia si vas a florecer para bien o para mal. Somos influenciados por la gente que nos rodea. Young people that you are listening to me this evening, who are you hanging out with? Because whether we like it or not, they're rubbing off on us. Whether we admit it or not, they're rubbing off on us. Nos contagiamos inevitablemente de las personas que nos rodean. Por eso el salmista decía en el Salmo 1, no te juntes con los impíos porque tarde que temprano vas a ser influenciado por ellos. Cuando tenemos comunión, vamos a ser influenciados para bien de otra gente que también está como yo, buscando y queriendo servir a Dios y honrarlo, hacer las cosas mejores, hacer las cosas bien. Además, en esa comunión nos ayudamos. Eclesiastés capítulo 4, léalo en su propio tiempo, del capítulo 9 en adelante al versículo 11, habla que mejor son dos que uno, y dice, y mejor son tres también que uno, porque cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y normalmente hablamos de que nosotros, alguien más y Dios, o el esposo, la esposa y Dios, pero no nada más se refiere al matrimonio, es en todas las relaciones que tenemos. Si somos dos, si somos tres, aún mejor. Si somos cuatro, aún mejor. Si somos cinco, aún mejor, porque dice, juntos podemos lograr el éxito, podemos ayudarnos para alcanzar el éxito. Dice, si uno está con frío, el otro viene y lo calienta. Si uno se cae, el otro viene y lo levanta. Si alguno es atacado por un enemigo, el otro se pone espalda con espalda para que no caiga y permanezca en pie a pesar de los ataques y los dardos del enemigo. Juntos vamos a lograr el éxito, y esa unidad se da en la comunión de la iglesia. Este día fuimos a visitar a una hermana que tiene una semana en el hospital. Oren por ella, la hermana Griselda Aguilar. Quizás nos esté escuchando porque se iba a sintonizar. Un abrazo, hermana Griselda, estamos orando por usted, que se mejore pronto. Y ella es muy tímida, y yo le decía, hermana, nos hubiera hablado desde cuándo para saber su situación, para unirnos a orar, porque mientras en la iglesia podemos unirnos para levantar nuestras manos y gozarnos juntos y alabar al Señor, también en estos momentos es cuando nos podemos apoyar los unos a los otros. Marca la diferencia. Es en ese ámbito que vas a alcanzar tu potencial, que vas a florecer. La casa de Dios además implica discipulado. En la casa de Dios se predica la palabra, se enseña la palabra, se explica la palabra, y esa palabra nos enriquece, nos nutre para ser mejores cada día. Dice que su palabra es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma, nos hace cirugía espiritual. Dice que llega hasta los huesos y al tuétano. Es decir, hay cosas en mi vida que son basura, que no me están permitiendo salir adelante. La tierra está podrida, pero mediante la exposición de la palabra que recibo aquí en la casa de Dios, es sinónimo de estarme trasplantando. Cada vez que estoy creciendo más y más en la palabra del Señor, estoy siendo intencional en sacar la tierra mala, ponerle tierra buena, como dice la parábola del sembrador, para que la semilla, cuando caiga, produzca, y produzca no poco, sino mucho fruto en nuestras vidas.
Qué importante es que vengas a la casa de Dios, porque a través de la iglesia somos discipulados, nos convertimos de ser alguien que ha oído hablar de Jesús a convertirnos en un seguidor de Cristo, en un discípulo de Cristo que hace, que escucha las enseñanzas de su maestro, pero que también hace lo que su maestro hace, que pone en práctica esas enseñanzas. La casa de Dios además implica adoración. Lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando tú estás adorando a Dios, estás desenfocándote de ti y de tus problemas y enfocándote en Dios y todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho. En la alabanza y adoración lo alabamos y lo adoramos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y cuando tú empiezas a enfocarte en lo que Dios es y en sus atributos, te darás cuenta que Dios es omnipotente, un Dios todopoderoso, que su poder es inigualable, que su poder no hay quien lo alcance. Su entendimiento, dice el salmista, tampoco hay quien lo alcance. Él es omnisciente, todo lo sabe. Lo que yo no sé, Él lo sabe. Y cuando yo me enfoco en Él, el Señor me empieza a dar claridad, porque sirvo a un Dios omnisciente. Me trae a la memoria la alabanza y la adoración, la clase de Dios que sirvo, que no puedo minimizarlo. Además es omnipresente. Él también está en todo lugar y sin acepción de personas. Te ayuda a ti allá y me ayuda a mí acá, porque Él es omnipresente. Además Él es proveedor, Él es sustento, Él es fiel, Él es verdadero, Él es sanador, Él es tantas cosas para nuestras vidas. Y la alabanza y la adoración tiene ese potencial de enfocarnos en Él. Y entre más te enfoques en Él, entre más magnificas a Dios, no es que Dios se haga más grande porque tú le alabas. Dios es grande por sí mismo, pero se hace más grande a tu parecer, de tal manera que estabas cegado y creías que tu problema era grandísimo, pero te das cuenta que tu Dios es mucho más grande que tu problema, y que ese problema o esa dificultad es insignificante y que es cuestión de tiempo solamente, y vamos a ver la gloria de Dios. Que podamos decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Nada ni nadie va a robar mi alabanza, porque sé que a su debido tiempo mi Dios grande y maravilloso va a actuar a mi favor. Sé en quien confío. Eso es lo que hace la adoración. Magnificas a Dios y minimizas tus problemas. Acrecientas tu fe para alcanzar y fructificar y florecer. La casa de Dios además implica servicio. El árbol da fruto para que lo disfruten otros, y la casa de Dios nos brinda esa oportunidad. La casa de Dios nos brinda esa oportunidad. Un tiempo que la casa de mi papá estuvo bastante sola después de que mi mamá falleció, fui, y él tiene nopales ahí atrás, y le dije: papá, tengo ganas de nopales. Dice: hoy no tengo cortados y picados, pero vamos. Y fuimos a cortar nopales, y me encontré con un árbol de mandarina que él tiene allá atrás, o tenía, porque ahora es la casa de mi hermano, pero tenía allá atrás ese árbol de mandarinas, y encontré que una que otra mandarina muy apenas seguía prendida del árbol, y había decenas y decenas de mandarinas tiradas, podridas en el suelo. ¿Por qué? Porque nadie las tomó. Porque el árbol da fruto para beneficio de otros. Dios quiere que florezcas, y la iglesia, la casa de Dios, nos brinda la oportunidad de usar tus dones, tus talentos, tus habilidades especiales que Dios te ha dado para el beneficio y la edificación de otros. Cuando te toque hacer el aseo, tú piensas: oh, bendito sea el nombre del Señor, estoy contribuyendo para que la gente se sienta en un ambiente limpio, agradable, para que cuando vengan a la casa de Dios nada impida que reciban la palabra, que no estén distraídos
distraídos por la telaraña que está allí en la pared, que puedan concentrarse y que tú puedas pensar: estoy contribuyendo a la edificación y al beneficio de otros, estoy dando fruto, que si estoy cantando, estoy contribuyendo para hacer el ambiente propicio para que Dios se glorifique entre nosotros. Cualquier servicio, cualquier cosa que hagas dentro y fuera de la iglesia, la casa de Dios te brinda esa oportunidad para que puedas cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado, para ser de edificación a otros. Por eso decía el salmista: plantados en la casa de Jehová, trasplantados si es necesario a la casa de Jehová. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Dios nos llamó a vivir en la comunión de su casa. Hay muchos beneficios y ahí es donde vamos a florecer y alcanzar nuestro potencial, porque luego vengo también, y yo no lo tengo todo, aún nosotros como pastores, pero lo que no tengo yo lo tienes tú, y lo que no tienes tú lo tengo yo, y juntos nos potencializamos y alcanzamos cosas grandes para la gloria de Dios. Dele un aplauso al Señor por esa verdad. Verdad número 5. Florecer es para beneficio de los demás, dijimos ya, y lo recalca diciendo: florece en los atrios de nuestro Dios, ahí donde se hace el servicio. Cuando uno florece o da fruto es para el deleite de los demás. Ya lo enfatizamos en la anterior también. Dice Isaías 61, 1 al 6. Escuche, es un pasaje poquito extenso el que voy a leer, pero preste mucha atención a las palabras. Mire lo que dice la palabra profética acerca de Jesús, lo que Jesús iba a venir a hacer por nosotros. Pero quiero que escuche la segunda parte más aún. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, dice hablando de Jesús, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Eso somos nosotros. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantados. ¿Cuántos en algún momento u otro hemos estado quebrantados y Dios ha sanado nuestro corazón, nos ha rescatado del quebranto? Dice: me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos sean liberados. ¿Cuántos estaban atados por un vicio, por un hábito erróneo, equivocado, y Dios nos hizo libres? Dice: serán liberados de las prisiones, serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Hemos llorado, pero Dios ha enjugado nuestras lágrimas. Dice: junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos, a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles. Note aquí. Es decir, los que yo he tocado, los que yo he sanado, los que yo he liberado, los que yo he ayudado, los que yo he consolado, los que estaban lamentando y ahora cantan y se deleitan en el Señor, ellos serán ¿qué? Ellos serán como grandes robles, árboles grandes, fuertes que el Señor ha plantado. El oak tree, creo que es el roble, ¿verdad? El oak tree. Serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas. Note, tú eras ruina y Dios te sacó de allí. Y ahora tú eres el roble, ya no eres ruina, ya eres un roble. ¿Para qué? Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. El que antes no podía florecer, ahora está produciendo fruto para bendición de muchos. ¿Entiende eso ahora? Porque el diablo quiere
que andes por la senda del malo y no por la senda de justicia. Por eso tú y yo tenemos que estar alertas, saber cómo el enemigo trabaja y cómo nos quiere desviar de la fe y del fundamento que es Cristo. Y tenemos que ser intencionales en cultivar nuestra relación con Dios, porque cuando lo hacemos vamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no solo quiere obrar en ti, Él quiere obrar a través de ti. Lo repito, Dios no solo quiere obrar en ti, Dios quiere obrar a través de ti. No seas egoísta, da de gracia lo que de gracia recibiste. Dice 2 Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Sexta verdad, verdad número 6. Florecer no está sujeto al tiempo. Mientras el florecer aquí en la tierra se da cierta época del año, aunque hay unos cuantos que son evergreens, ¿verdad? Que se dan en todas las épocas, pero la mayoría tienen su temporada para florecer. Pero en el Señor no está sujeto al tiempo el florecer. Dice el versículo 14, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Aun cuando crees que ya pasó tu tiempo, ay, es que vine al Señor ya grande de edad. Si hubiera venido a Cristo cuando era niño, cuando éramos jóvenes, o qué sé yo, otra historia. No, en esta época de la vida, o fuiste en tu ignorancia viviste alejado de Dios y ahora conoces la verdad y dices, wow, si pudiera retroceder el tiempo, en este tiempo Dios te ha dado un hoy para que hoy puedas florecer, no importa la edad. Dice el salmista, él escribió este salmo número 71 en su ancianidad, en su época de ancianidad. El rey David escribe esto cuando es ya un anciano. Dice, ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a los que vienen después de mí. El salmista le decía al Señor, a lo mejor ya no tengo las fuerzas quizás para andar en la primera fila de la batalla como lo hacía cuando estaba yo joven. Ahora estoy viejo y canoso, pero no me abandones. En este tiempo permíteme seguir siendo útil, permíteme seguir siendo fructífero y florecer. Quiero dar a conocer a las nuevas generaciones tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Ya no podía quizás ir, pero podía contar de todo lo que Dios había hecho en su vida a las nuevas generaciones, para que ellos también conocieran a este Dios poderoso. Dice el 19, tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todos que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. Note la expectativa de David. Aún en la vejez puedo fructificar, puedo florecer. Aunque estaba en una diferente etapa de su vida, con diferentes capacidades, pero consciente que en esta nueva etapa había todavía que hacer para la gloria del Señor. A veces también pensamos que no solamente no es tiempo porque estamos ya grandes o ya venimos al Señor a una edad avanzada, aunque parezca también que el tiempo no es propicio por las circunstancias, porque todo parece oscuro en nuestra vida, porque estamos pasando por un mal momento, por un tiempo desértico. Pero mire lo que dice la Escritura: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá. El azafrán de
primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia florezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. No, quizás estás pasando por un momento desierto, pero el pastor siempre dice, quizás no estás donde quieres, pero lo importante es que vas en camino. El trayecto del desierto para el pueblo de Dios cuando fue libertado de 400 años de esclavitud en Egipcio era solamente parte del proceso para llegar a la tierra prometida, porque antes de poseer, Dios te tiene que posicionar. Y a veces Dios nos posiciona en tiempos desiertos porque allí vamos a aprender a depender de Dios, y cuando estamos arraigados en Dios es cuando alcanzamos nuestro mejor follaje, es cuando alcanzamos florecer y alcanzamos nuestro mayor potencial. Y por último, póngase de pie. Florecer hoy, florecer en medio de las circunstancias es el deseo de Dios, pero también en la eternidad. Daniel capítulo 3 nos habla de los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que tuvieron que pasar por el horno de fuego por no querer doblegar su rodilla y adorar a un Dios ajeno. Y los echaron a un horno de fuego calentado 7 veces más de lo habitual. Tan tremendo era el calor que se les subió que los que calentaron el horno se murieron a causa del calor. Y dice la escritura, léalo en su propio tiempo, Daniel capítulo 3, que echaron a 3 jóvenes atados en el fuego. Pero cuando Nabucodonosor viene a ver si ya están hechos chicharrón, se da cuenta y declara, ¿acaso no echamos 3? ¿Por qué veo 4? ¿Acaso no los echamos atados? ¿Por qué los veo sueltos como paseándose en el fuego? Y el cuarto tiene semejanza a un ángel, al Hijo de Dios. No te dejes intimidar, no te dejes engañar, porque estés pasando por un tiempo árido, desierto. Es cuestión, aún en el desierto, dice esta palabra, de allí va a surgir algo. Las palmeras también tienen ese potencial, porque mientras no hay otro tipo de follaje, a veces en el desierto hay palmeras. Y por eso nos dice también, florece como la palmera, porque aún en el desierto Dios puede hacer algo extraordinario en tu vida. Es donde Dios se glorifica. Fue el desierto que dio paso a la tierra prometida. Solamente fue el proceso que los posicionó para poseer la tierra que fluye leche y miel al pueblo de Dios. Pues en un sentido espiritual, tú y yo vamos a alcanzar la tierra prometida. Todas las miles de promesas que hay en las escrituras que Dios ha diseñado para sus hijos son para ti, son alcanzables si no cuelgas los guantes en el desierto. Y algo que me encanta de Daniel 3 de los jóvenes hebreos es que ellos le dijeron a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor les dio una segunda oportunidad. Otra vez les pregunto, ¿se van a doblar o no? Si no, los vamos a echar al horno. Y dijo, no nos vamos a arrodillar. Creemos que nuestro Dios nos puede liberar, pero si no nos libra, aún si no nos libra, no nos vamos a arrodillar. ¿Sabe por qué? Porque este mundo no es nuestro hogar. Y qué bueno que podamos ver la gloria de Dios. Pero yo no sé si algunos vamos a morir en el intento, o vamos a morir pidiendo por un milagro, por una circunstancia. Pero no te dejes intimidar. Este mundo es pasajero. El tiempo que vivimos aquí sobre la tierra es relativamente poco. Los 70, 80 años que el Salmo 90 habla que nosotros podemos vivir aquí sobre la faz de la tierra, en promedio no se compara a la eternidad con el Señor. Aunque no vea la gloria de Dios como yo opino, como yo creo durante este tiempo, yo no vivo para el presente, vivo para la eternidad.
Dice Corintios, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. ¿Cuántos quieren florecer? Aún en medio de los retos de la vida, Dios nos puede dar el potencial de florecer si abrazamos y nos apropiamos de estas verdades. Mi esposo siempre dice que su abuelo le decía: todo terreno es bueno para sembrar, solo se tiene que trabajar. Quizás tú ahora mismo, al escuchar esta palabra, identificas áreas en tu vida y dices: mi terreno no ha sido el propicio para florecer como Dios desea que yo florezca. Quizás el Espíritu Santo te está redarguyendo sobre cosas que tienes que eliminar o cambiar en tu vida. Pero no hagas oído sordo. Es Dios amándote, trayéndote a la memoria eso para que hagas cambios. Tu terreno también es bueno para sembrar y producir fruto y florecer. Pues quizás solamente necesitas trabajarlo un poco. ¿Qué necesitas trabajar tú para comenzar a florecer o alcanzar tu potencial? Fortalecer tu relación con Jesús. No lo has aceptado, hoy lo puedes hacer. ¿Qué necesitas? Trasplantarte de terreno al terreno correcto. Quizás no te has juntado con la gente correcta, quizás no has frecuentado los lugares correctos, quizás no estás conversando y teniendo las conversaciones correctas. Necesitas hacer cambios, trasplantarte, eliminar los prejuicios, quizás que ya no es tiempo de florecer, que ya se pasó mi tiempo. Quizás compartir con otros lo que Jesús ha hecho en ti. No estás dando fruto para el beneficio de otro. A lo mejor estás como el árbol de mandarinas de mi papá. ¿Qué es el área de tú? ¿No estás usando y explotando tus dones y habilidades para la gloria de Dios? Todo terreno es bueno para florecer. Solo se tiene que trabajar, y trabajarlo es una decisión. Es tu decisión. Es tu decisión. Para florecer tal como Dios lo ideó, para beneficio propio y de los demás. Reconoce que necesitas la dirección de Dios. Él te va a dar el poder para que aún el árbol chico o el árbol seco florezca. Termino con este versículo de Ezequiel 17:24. Y todos los árboles del bosque reconocerán que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Yo echo abajo a los árboles altos y hago que se sequen, pero hago crecer a los árboles pequeños y hago que reverdezca el árbol seco. Yo, el Dios de Israel, lo afirmo. Quizás ahorita te consideras un árbol pequeño. Quizás el enemigo te ha sembrado sentido de culpabilidad y crees que no eres digno de ser un árbol grande como el cedro del Líbano. Pero Dios tiene el potencial que eso pequeño se multiplique, que eso que no crece, crezca, que eso que no da fruto, dé fruto, que eso que no florece, florezca. Yo, el Dios de Israel, lo afirmo. Dijo el salmista en el Salmo 92:6: solo un simplón no puede lograr entender esto. ¿Quién inventó la ley de la siembra y la cosecha? Dios. Dice el salmista: solo un simplón no logra entender esto. Pero si Dios es el que inventó esa ley, vamos a seguir su directriz, que efectivamente a su tiempo hemos de florecer y nuestra hoja no va a caer. La parábola del sembrador habla de distintos terrenos en donde la semilla, que es la palabra de Dios, cae. En unos terrenos la palabra dio fruto y en otros no. ¿Cuál tierra vas a ser tú?